La muerte espiritual es la condición en la que quedó el alma humana inmediatamente después que Adán decidió desobedecer el mandato que Dios le había dado. Hay un texto en las Escrituras que nos presenta una síntesis de las características de lo que es esta muerte. Le invito a que me acompañe a considerar brevemente ese texto. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. En esta porción de la Escritura tenemos una descripción de lo que es la muerte espiritual, la muerte que entró en la esencia humana en el momento en el que el representante federal inicial de la humanidad decidió desobedecer a Dios y creerle a la serpiente. Según lo que dice el Espíritu de Dios en estos 3 versículos, los muertos en delitos y pecados siguen la corriente de este mundo. Seguir la corriente de este mundo es vivir conforme al príncipe de la potestad del aire. El príncipe de la potestad del aire es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia piensan y hacen la voluntad de la carne. Y los que piensan y hacen la voluntad de la carne son hijos de ira por naturaleza. Ser hijos de ira por naturaleza es nacer de una naturaleza condenada. Estar muertos en delitos y pecados no es estar incapacitados para ser religiosos y acomodarse a la mejor de las tradiciones de la fe en Dios. Pablo, cuando era Saulo, era un religioso destacado, pero andaba muerto en pecados. Estar muertos en delitos y pecados es estar en una condición de incapacidad para comprender y obedecer el evangelio del reino de Dios. La única capacidad del muerto espiritual es la de pecar y delinquir contra la ley del reino de Dios. ¿Qué es pecar y delinquir contra Dios? Pecar y delinquir contra Dios no es únicamente involucrarse en secuestros, extorsiones, atracos y asesinatos. Pecar y delinquir contra la justicia de Dios es seguir la corriente de este mundo en lugar de vivir conforme a los principios y valores del reino de Dios, los principios y valores del Evangelio. ¿Cómo es andar siguiendo la corriente de este mundo? La corriente de este mundo es la forma de ser natural y común de la gente. Seguir la corriente de este mundo es pensar, sentir, reaccionar y obrar como cualquier persona natural y común lo hace. Seguir la corriente de este mundo es pensar, sentir, reaccionar y obrar en inconformidad al Evangelio del reino de Dios. La corriente de este mundo es la forma de pensar, sentir y proceder conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? El príncipe de la potestad del aire en este texto se refiere al espíritu que influye y domina la mente y comportamiento humano común de este mundo. Ese espíritu es Satanás. Satanás es el príncipe de la forma natural de pensamiento que envuelve y mueve la mentalidad de la humanidad en general. Aire y corriente son sinónimos teológicos. Aire aquí es una expresión metafórica para referirse a la corriente de pensamiento común de la humanidad. Satanás es el príncipe del poder de esa forma natural común de pensamiento. La corriente de este mundo es toda forma de sentir, pensar y obrar contraria al Evangelio del reino de Dios. Todo deseo, todo sentimiento, todo pensamiento y todo proceder contrario a los principios y valores del Evangelio del reino de Dios es conforme a la corriente de este mundo.
Hay solo dos fuerzas que mueven los pensamientos y comportamientos de los hombres y las mujeres que habitamos la tierra. Una es la influencia de Satanás. La otra es la presencia del Espíritu del Señor Jesucristo. Debemos preguntarnos a qué espíritu corresponde cada uno de nuestros pensamientos, cada uno de nuestros sentimientos y cada una de nuestras acciones. Es nuestra responsabilidad vigilar qué influencia es la que nos mueve. ¿Es la del Espíritu del Señor Jesucristo o la del príncipe del pensamiento de este mundo? ¿Vivo conforme a los principios y valores del Evangelio del Reino de Dios o sigo la corriente de este mundo? Tome nota de las siguientes preguntas y mire si estas cosas pertenecen o no a la corriente de este mundo y son producto de la influencia de Satanás o son producto de la presencia del Espíritu de Cristo y corresponden a su reino. Número 1. Vestirse o arreglarse para llamar la atención de alguien es conforme a la corriente de este mundo o conforme al Evangelio. Número 2. Hacer marchas para defender el nombre del Señor Jesucristo y protestar por algún derecho ante el Estado es conforme a la corriente de este mundo o conforme al reino del Señor Jesucristo. Número 3. Dejarse atraer por el rostro, el cuerpo, la clase social, la necesidad de afecto o placer es conforme a la corriente de este mundo o conforme al Evangelio del reino de Dios. Número 4. Adorar a Dios usando géneros musicales violentos, vulgares, sensuales y románticos es conforme a la corriente de este mundo o conforme al Espíritu del Señor Jesucristo. Número 5. Tatuarse, ponerse piercing, pintarse el pelo de colores, hacerse crestas, cortes con figuras, usar prendas alusivas a los ídolos populares o vestirse como ellos y participar de sus conciertos corresponde a la influencia del príncipe de la potestad del aire o es producto de la presencia del Espíritu de Cristo que obra en los ciudadanos de su reino. Número 6. Visitar bares y karaokes para divertirse juntamente con los impíos o como ellos es conforme al reino del Señor Jesucristo o conforme a la corriente de este mundo. Número 7. ¿De qué espíritu son el rencor, la envidia, el egoísmo, la malicia o prejuicio, el chisme, la deslealtad, la imponencia, la venganza, la amargura, la difamación, el odio, la holgazanería y la desobediencia? Si seguimos la corriente de este mundo, es probable que aún estemos muertos en delitos y pecados, aunque seamos religiosos. Pero si nuestro andar es conforme a los principios y valores del Evangelio del reino del Señor Jesucristo, eso es evidencia de que Dios nos ha salvado de ese estado de muerte como salvó a Pablo y a los efesios a quien escribió esta carta.